A ver, la crisis en el norte no da tregua. Definitivamente es una crisis instalada que lleva ya varios meses, si no prácticamente en los últimos 2 años. Pero esta crisis no da tregua y ha escalado tras la muerte de este conductor de camión, un joven de 25 años. Su pareja tenía un mes de embarazo. Y esta muerte del camionero ha desatado una nueva ola de movilizaciones que ha tensionado absolutamente al gobierno que se va, el gobierno de Sebastián Piñera. Recordemos que el presidente está de vacaciones, sin embargo ha interrumpido eso para tener teleconferencias con sus ministros y subsecretarios, particularmente del Ministerio del Interior. Una crisis que evidentemente golpea con la muerte de este conductor. Ayer justo estábamos en la edición de Radiograma cuando entregábamos todos los detalles sobre lo que estaba ocurriendo con esta muerte. De Byron Castillo. De Byron Castillo, este joven de 25 años, y que obviamente tendremos que esperar el proceso para determinar el paso a paso, el minuto a minuto, tanto previo como después del desenlace fatal que tuvo cuando esta persona cae. Según testigo, hay un testigo clave que lo empujaron, lo lanzaron desde este bypass y obviamente producto de esa caída pierde la vida este joven de 25 años. Pero evidentemente el lunes será la formalización de estas 3 personas. Se supone que ahí están buscando a un cuarto. Son todos de nacionalidad venezolana, indocumentados, en el sentido de que entraron por pasos ilegales. Eso como telón de fondo. ¿Para qué? Para que hoy, en medio de toda esta crisis, el gobierno y la Contraloría llegaran a un acuerdo que se supone que ya ayer en la noche estaba materializado y la Contraloría finalmente ejecutara la toma de razón de algo tremendamente importante, que es la estructura de la nueva ley de migraciones. La habían retirado. Ayer en la mañana. ¿Tenía problemas? ¿Cuántos eran los artículos que estaban? En su minuto fueron 9 de 190. Y hoy día ya la Contraloría, en una información exclusiva de Bio Bio La Radio, toma razón del reglamento de la nueva ley de migración. Algo que yo creo que es importante es que las manifestaciones dejaron de concentrarse solamente en la zona norte, sino que los camioneros están plegando a lo largo del país. Estamos viendo problemas en Viña, estamos viendo problemas de tránsito en Valparaíso. Claro, y a diferencia de otras manifestaciones que hemos visto de los dueños y tanto los transportistas, los dueños de los camiones, como también sus conductores, como en el caso de la Araucanía, donde son protestas que incluso uno en el reporteo sabe que se van a materializar o que se van a anunciar porque hay un ánimo y hay un ambiente. La diferencia de esas protestas, que no las estoy minimizando porque tienen un fondo y un trasfondo, ahí está el caso Barrios, que también fue muerto mientras dormía en su camión cuando lo quemaron en Victoria. Esta fue inmediata. Conocida la noticia de la muerte de este conductor de 25 años, comenzaron los camiones a tocar las bocinas en las carreteras y finalmente termina en esta paralización. Pero yo creo que ha sido clave esa presión del mundo de los camiones, del mundo del transporte, para que la Contraloría y el gobierno lleguen a acuerdo y finalmente se le dé ejecución o se le dé el vamos a todo el decreto que era necesario para la implementación de esta ley, la toma de razón de la Contraloría. Y usted se preguntará, tú te preguntarás, María José, ¿cuál es la diferencia? ¿Va a haber un antes y un después? ¿Qué pasa ahora? Bueno, el día lunes, en el diario oficial, va a ser publicada el reglamento de la nueva ley de migraciones. El lunes, luego de que sea publicado, entra inmediatamente en vigencia esta nueva ley y se deroga la de 1975, que era la que actualmente estaba en curso. Y usted se preguntará, ¿y en qué va a cambiar? Bueno, genera una institucionalidad que ya ha venido funcionando, la institucionalidad de migración, que ya no va a depender del Ministerio del Interior, o ya no está dependiendo porque en la práctica ya estaba funcionando separadamente. Lo que pasa es que le faltaba poner el vamos a los cuerpos legales, pero se transforma en un servicio de migración y extranjería, y con eso entonces comienza su propio camino y va a tener que responsabilizarse de muchas cosas que tienen que ver con la migración. Pero ¿qué facultades le va a entregar? Brevemente, se va a establecer como norma el principio de la no criminalización, se entrena un procedimiento de expulsión moderno y con plenas garantías de debido proceso, se puede aplicar la reconducción y el reembarco inmediato, esto último
ideal pensando, por ejemplo, cuando llegaban ciudadanos haitianos y entraban por el aeropuerto, ¿no es cierto? Si no estaba acreditado a qué venían, se devuelven porque no tenían una visa, se devuelven en el próximo vuelo. Eso se va a poder hacer con esta nueva ley. Pero, el problema es que los migrantes que están hoy día caminando por las carreteras del país no entran como entraron los haitianos bajo el gobierno de Michelle Bachelet por el Aeropuerto Internacional de Santiago, que traían todo su sobre, el pasaporte y los $2.000 que le exigía la policía de investigaciones para ingresar. No, entran por la frontera, por los casi 4.000 kilómetros de frontera que hay en Chile. Son menos, evidentemente, en el norte, pero entran por ahí. Y ahí el tema ya no es si es un servicio de migración, si es una dirección, si depende del Ministerio del Interior, si tiene autonomía, si hay un consejo. Ya no depende de eso, porque no le vamos a poder pedir al consejo que vaya a frenar el ingreso ilegal por la frontera. Hoy día el gobernador de Antofagasta estaba en la manifestación con los camioneros. De hecho, tuvimos información, conversamos con él, con una de nuestras también unidades móviles, uno de nuestros corresponsales allá en la zona, y decía que lo que ellos piden de manera concreta es el refuerzo en las medidas, más presencia policial, más presencia militar en las fronteras, porque es por ahí por donde está pasando la gente actualmente. Por ahí es donde entran migrantes que también vienen desesperados. Ellos vienen arrancando literal del hambre. Hemos hablado de la crisis humanitaria, es una crisis muy compleja, son muchas aristas también. Muchas personas de buena voluntad buscan la sobrevivencia, buscan un país donde estar mejor, sentarse con sus familias, como también lo hicieron en el pasado migrantes europeos que llegaron literal con el sueño de poder construirse, reconstruirse como familia en el caso de quienes venían con sus hijos chicos. Hay muchas historias humanas, evidentemente. Hay muchas historias que uno de solo escucharlas tendría que ser insensible para no sentir algo, una empatía por esas personas. Pero también es cierto que esto ha demostrado que somos tan vulnerables por las fronteras, que los militares no se la pudieron, que Carabineros no puede porque no tienen todas las herramientas. Y por ahí también entran droga, cigarro, ropa, lo que usted quiera. Porque esto ha demostrado que somos vulnerables por la frontera. En caso de guerra no quiero ni pensar. Definitivamente, absolutamente vulnerables. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno de aquí? Le queda justo un mes. Hoy, 11 de febrero, al próximo 11 de marzo vamos a estar en el traspaso. A esta hora ya va a estar Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda, lo más probable. La pregunta es, estas 4 semanas que quedan, ¿qué va a hacer el Palacio de la Moneda? Y la pregunta más importante es que Siches y su equipo, ¿qué va a hacer? ¿Qué señales va a dar en estas 4 semanas? Lo que se les ha preguntado, cada vez que se les pregunta en la denominada moneda chica, cuando van a esa sede de trabajo que tiene el equipo del presidente electo, se le pregunta es que a Siches qué piensa respecto a la inmigración, y ella dice que todavía no tienen las facultades, que es lo mismo que ha repetido también el presidente electo Gabriel Boric. Aún no tienen las facultades para poder actuar, para poder tomar decisiones, pero sí deben tener más o menos una hoja de ruta de qué es lo que van a hacer, porque el problema es inminente. Está algo que yo encuentro que es relevante, que también lo dicen los auditores al WhatsApp, que hablamos de este tema y enseguida nos llegan muchísimos mensajes, es que esta ley, o lo que pasó ahora entre la Contraloría y el gobierno, o sea, tuvo que pasar una muerte. O sea, uno supone que esa fue la presión para que finalmente se tomara razón y se confirmara este decreto que va a salir el día lunes en el diario oficial. Entendemos que la crisis llevó y se entendió por las autoridades de lo que había pasado con Byron Castillo, este joven de 25 años que murió ayer. Era una presión enorme y que había que dar un resultado o al menos mostrar algún tipo de prueba. Pero yo voy a volver atrás, insisto, si el futuro gobierno ha dado señales, porque lo dijo hoy día Isquia Siches, que va a conversar con todos los sectores, ¿no sería entonces que le pida permiso al actual gobierno para empezar desde ya a conversar, cosa que el 11 de marzo tener algunas soluciones? Porque, ¿sabes qué? Yo creo que los vecinos y nuestros auditores del norte del país y de muchas otras zonas quieren soluciones prácticas y no mesas de trabajo.
Porque además, lamentablemente, la clase política ha hecho tantas mesas. Recuerden ustedes, llevamos 10 años en mesas de trabajo, entregando documentos para las pensiones, pero las pensiones durante todas esas mesas que hubo nunca aumentaron. Igual llegamos a los retiros de fondo. Entonces, ¿no será que hay que poner el acelerador para que esas conversaciones entonces el 11 de marzo estén y se dé un cúmplice, digamos, alguna medida que muestre u oriente una política diferente? Y en caso que se estén realizando, que también se transparenten. Porque se pasan la pelota entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, pero la realidad está, la ciudadanía quiere soluciones, lo estamos viendo. Y algo que también es importante, lo hemos conversado también en los contactos que tenemos con el norte, la gente está mostrando empatía frente a las manifestaciones, pese a que tiene problemas para poder llegar a sus lugares de destino, que hoy día hubo cancelaciones de vuelos en el aeropuerto. La gente está mostrando empatía, la gente está mostrando que se plega a las manifestaciones, deja que los camioneros se estén manifestando, no impone resistencia. O sea, vemos que también hay una suerte de... es transversal la sensación. Como en otras manifestaciones pasa que muchas veces la gente se molesta porque no puede llegar a su casa. Exacto, libre tránsito. Es que yo insisto en lo que decía María José, en que esta manifestación, la que estamos viviendo y que vamos a ir a revisar en cada una de las radios Bío Bío del norte, es muy distinta a otras manifestaciones de conductores de camiones. Yo creo que esto se vio ayer a los segundos después de que se informara que es catalogado como un homicidio, que está siendo investigado. Insisto, hay que ser prudente en esa etapa, hay que ver qué es lo que dirá la justicia, qué pruebas va a tener el Ministerio Público y cómo va a conducir esa investigación, evidentemente. Pero lo que sucedió ayer, lo que se conoció, ¿pero qué digo prudencia? Porque ha pasado en más de un caso, el caso Panguipulli, donde todo se quemó un municipio, de la rabia en contra de, en ese momento, de Carabineros. Por eso hay que tener la prudencia de esperar la investigación, pero de que el hecho ocurrió y golpeó a un sector emocionalmente, evidentemente. Entonces es una movilización que es muy distinta y que obviamente complica mucho a la moneda. Pero yo quiero dejar instalado este tema. Si el futuro gobierno va a llegar el 11 de marzo a armar mesas para conversar, es mejor que le pida autorización a la actual administración y empezar ya a coordinar mesas de trabajo con gobernadores, con alcaldes. Digo, porque la explicación siempre se da es que ellos no gobiernan, porque es Sebastián Piñera el que gobierna hasta el 11 de marzo. Pero si es necesario ganar tiempo, la gente del norte se los va a agradecer.